Voy a compartir la pantalla para que veas cuál es el tema. Y ya lo Maestra, estamos ¿cuál viendo, ¿verdad? tema? Los primeros años de vida independiente. Ya, mis. Bien. Ya tenemos activa la cámara, ¿verdad? Sí. Muy bien, Sí. chicos. De lo que vaya yo explicando, vayan tomando notas importantes, muy independientes si se comparten o no los videos, que en este caso sí está haciendo así, para que ustedes aprendan a obtener sus notas en dado caso que algún día les va a tocar un maestro en un futuro que no les dé apunte, entonces ustedes aprendan a sacar sus notas más importantes. Entonces iniciamos con este tema que es los Mis, primeros años de vida independiente. mis, Mande, ¿qué actividades? de historia. Gracias. Bien, tenemos que en este bloque que vamos a trabajar, ustedes aprenderán a ubicar temporal y espacialmente los procesos o los sucesos más importantes de la primera mitad del siglo XIX y conocerán la situación de México al iniciar su vida independiente. Así van a saber ustedes cuáles fueron los elementos que permitieron la formación de nuestra identidad y la soberanía de las naciones. Empezamos bien con esta línea del tiempo que nos marca elementos generales de lo que aconteció en un periodo de 1821 a 1850. Entonces tenemos, a lo mejor no se alcanzan a ver bien las letras, por eso les voy a dar un poco de lectura. Todo lo que está encerrado en círculo amarillo es lo que sucedió y lo de naranja nos indica quién fue el presidente que estuvo a cargo en ese periodo. Entonces, durante el periodo por ejemplo, vamos a iniciar con el periodo de Iturbide, que fue en el año de 1822. Tenemos que como presidencia de Guadalupe Victoria en 1824 a 1829. Hubo un intento español de reconquistar a México en 1929. Ahorita vamos a profundizar este detalle. Después tenemos que de ahí abarcamos al periodo de 1824 con lo de la Constitución. Y después en Chiapas cuando Chiapas se une a México en 1825. Todo esto va teniendo una trascendencia que era lo que yo les había comentado, la importancia de ir respetando los periodos conforme van avanzando para no al rato tener que regresarnos. Después era lo que les comentaba de la presidencia de Guadalupe Victoria. Y después tenemos abajo el fusilamiento de Vicente Guerrero en 1931. Posteriormente, sabemos que hubo un cambio que fue sobre la fundación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1923. De ahí pasamos a la presidencia de permítanme un momento porque aquí no lo alcanzamos a ver, en un periodo de 1933 a 1936. Posterior fue cuando hubo una separación de Texas, de México, en México de 1936. Posteriormente tenemos lo que es la conquista. ¿Saben qué, chicos? Esta imagen se las voy a compartir, yo creo que en el grupo la voy a modificar porque si veo que hay un poquito de problema en la letra. ¿O ustedes lo alcanzan a ver bien? No. No, se complica, Pero se ¿verdad? ve borrosa.
Se ve borrosa. Se las voy a modificar y se las voy a enviar con calma al grupo. Vamos a pasar a lo que, bueno, esta era una forma de resumirlo, pero de todas maneras viene la explicación más adelante. Sí, maestra. Estábamos hablando del tema de los primeros años de vida independiente. Hubo una independencia en México, pero esa independencia contrajo muchos cambios. ¿Cuáles fueron esos cambios? Vamos a iniciar con la economía. Después de esa independencia, aumentaron los impuestos, hubo una deficiencia para recaudarlos, pero también las actividades, hubo una disminución. Hablamos también de que en la economía de México hubieron algunos países que invirtieron en comercio y minería. En este caso estamos hablando de Francia, Estados Unidos, Canadá, donde ellos prestan dinero a México y posteriormente Inglaterra y Estados Unidos reconocieron la independencia. Francia, tenemos que no reconoce la independencia, pero mantiene mantiene relaciones comerciales, y Estados Unidos pretendió comprar el territorio mexicano. Después tenemos lo que son los primeros gobiernos, donde nos indica que Guerrero e Iturbide establecen un plan de Iguala y su gobierno fue catalogado como monarquía constitucional. Se establece también un congreso que son de diputados y España no reconoce la independencia. En el periodo de Agustín de Iturbide, que fue un periodo comprendido de 1822 a 1823, fue realmente muy poco el tiempo. Los datos más importantes de este periodo fue que Guerrero y Nicolás Bravo se rebelan. Iturbide renuncia en 1823 y abandonó el país. Posterior hubo un congreso que declara a México como República Federal. En el periodo de Guadalupe Victoria de 1824 a 1829, tenemos que el primer presidente de México impulsó la educación y pidió préstamos al extranjero. En el periodo de Vicente Guerrero de 1829 a 1831, hubo una suspensión de esclavitud, se expulsan a los españoles y fue derrotado por Bustamante. Son datos generales que acontecieron en los periodos comprendidos de cada uno de estos gobiernos. También tenemos que hubo una lucha interna por el gobierno, donde después del fracaso del imperio de Iturbide hubieron discusiones sobre cómo establecer cómo iba a ser ahora la nueva forma de gobierno. Para esto se crearon dos propuestas, una que fue la federalista y otra la centralista. En la federalista sabemos que está conformado por tres poderes, que es el ejecutivo, legislativo y el judicial. En este caso, estos poderes los organizaron los estados libres y soberanos a través de la Cámara de Diputados, a diferencia del centralista, que en este caso está conformado por 4 poderes, que es ejecutivo, legislativo, judicial y el supremo poder conservador. Ahí es donde se aumenta el último. En este caso están organizados por departamentos y a través de una junta o asamblea departamental con poderes limitados. A ver, permítanme un momento. Después tenemos cómo fue el tipo de vida en el campo y en la ciudad. Hablamos de que hubo poca población debido a la leva. Después, en el campo, hubieron cambios en las actividades económicas, que fue lo básico, como ha sido inclusive hasta hoy, lo que es la agricultura, la ganadería. Y esto, pues como les comento, en una vida cotidiana, común.
En el caso de la ciudad, las actividades económicas consisten en, bueno, está relacionado con vendedores, artesanos y comerciantes, y la mayor parte de la población debido a la migración de campesinos a la ciudad. ¿Por qué migraban los campesinos a la ciudad? Porque en la ciudad pues había más oportunidades de trabajo, de ingreso, y a lo mejor también de vender sus productos que ellos cultivaban, o en ese caso los animales también que criaban y todo eso. Hubo después también unos conflictos con otras naciones. Tenemos aquí un comparativo de los años, el país y el conflicto. Por ejemplo, en el año de 1835, en el país de Texas y Estados Unidos, hubo una separación de Texas, que era lo que les estaba comentando anteriormente. En 1838, en Francia, sucede algo que se llama la Guerra de los Pasteles. Eso lo vamos a ver, lo vamos a profundizar más adelante. Y en 1845, en Texas, cuando Texas pide anexarse a Estados Unidos. Y posteriormente, en 1846, en Estados Unidos, cuando Estados Unidos invade México. Entonces, bueno, tenemos cuando hablábamos de la separación de Texas, que fue en 1830, tenemos aquí que miles de estadounidenses ya se habían instalado ilegalmente en territorio mexicano de Texas. Pero a finales de 1835, este país se convierte en república centralista y sirvió de pretexto para que los colonos tejanos se independizaran, decidiendo que ellos habían jurado a la Constitución de 1824 que se había formado. Entonces, estos eran algunos de los ideales que ellos presentaban, que ahora sí que vivían ahí, aunque el gobierno mexicano no les gustara, no fuera de su agrado. Tenían que aprovechar que cambiaron a un gobierno centralista, pero ellos trataban de imponer sus propias leyes y buscaban de ahí lo que fue la independencia. En un periodo de 1836 a 1845, Antonio López de Santana con el ejército mexicano marchó a Texas para someter a los colonos. Después de ahí hubieron algunos triunfos, pero también hubo, en ese caso él fue derrotado posteriormente y capturado. Y para liberarse firmó un acuerdo para aceptar la independencia de Texas. De otra forma, pues esto no habría sido posible. Y en 1845 los tejanos pidieron anexarse a Estados Unidos. Entonces, acuérdense que habíamos indicado que era la única condición que tenía el firmar ese acuerdo para que sean independientes y a su vez él obtuviera su libertad. Lo aceptaron y pues, bueno, hubieron, como todo siempre ha sido, gente que está a favor, gente que siempre va a estar en desacuerdo. Posteriormente viene lo que fue la guerra con Estados Unidos en 1846 y 1847, donde recuerdan que les había indicado que Estados Unidos quería apropiarse. Entonces aquí tenemos que Estados Unidos quería extenderse hasta las costas del Océano Pacífico, por lo que propuso comprar Nuevo México y California. Obviamente el gobierno pues se negó ante esta petición y entonces lo que hizo Estados Unidos fue planteó conquistarlos militarmente. Y mientras tanto, pues el gobierno mexicano seguía enfrentando entre centralistas y federalistas. Ya habíamos hablado de esas dos propuestas de... Entonces, es donde aquí tenemos algunos diálogos de cómo ellos pretendían hacer la negociación de vender. Cuando ellos querían vender California y Nuevo México, y pues la parte opositora que pues, decía que pues que no, que ellos querían ser centralistas o federalistas, pero solamente de esas dos formas. Posteriormente, los primeros enfrentamientos fueron en la frontera de Texas y Tamaulipas.
donde Estados Unidos le declaró la guerra a México. En este caso, los soldados americanos atacaron a Tamaulipas, al estado de Nuevo León y a Coahuila. Avanzaron hasta llegar a la Ciudad de México en agosto de 1847. Allí se libraron las batallas de Padierna, en Churubusco, Molino del Rey y la de Chapultepec el 13 de septiembre. Y finalmente, el 14 de septiembre, el ejército invasor hizo su bandera en Palacio Nacional y permaneció allí hasta mediados del siguiente año. Tenemos después, chicos, bueno, eso es así de manera de resumen, que los representantes mexicanos negociaron la paz y los norteamericanos deseaban también los territorios, deseaban ellos básicamente los territorios de Baja California y partes de Tamaulipas, así como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, pero sabemos que los mexicanos pues se opusieron y ellos trataban de convencer al mexicano en el sentido de que se les entregaran esos estados que ellos tenían de interés y a cambio ellos proponían que íbamos bueno, que iba a tener que iba a haber paz y todo eso. Pero pues no, los mexicanos pues sabemos que no, nunca lo aceptaron. Entonces, en febrero de 1848 se firmaron los tratados de Guadalupe, Hidalgo. Y tenemos que se aceptaba la pérdida de Nuevo México y California. Para esto, Estados Unidos se comprometió a pagar 15 millones de pesos. La derrota de los soldados muertos y la pérdida del territorio, pues fue en este caso un gran golpe para México, ya que el país vivió en años de gran desilusión y un caos político muy grande. Ven acá, Rubén. Tenemos aquí que México perdió casi la mitad de su territorio, como lo tenemos hasta ahorita. Y bueno, chicos, pues de manera general, pues esto fue el resumen de lo que fueron los primeros años de vida independiente. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, maestra. Ninguna. Muy bien. Voy a aprovechar, chicos, el momento. Sabemos que el día de hoy es una fecha muy importante también para México. Por eso no omito el hacer la importancia y recalcar esas actividades que nosotros pues hoy en día también lo reconocemos a través de las fiestas patrias. Y cabe señalar que es importante también mencionar a los personajes importantes en esta independencia. Les voy a compartir ahora, se los comparto, yo creo que sí. Les voy a compartir una ruleta. Maestra, Mande. ¿va a dejar tarea? Sí, se las voy a mandar el día de hoy. Ayer estaba yo todavía concretando algunas actividades porque creo que sí les había puesto muchas, pero ya se las voy a compartir el día de hoy. Lo estoy resumiendo a 2, como habíamos quedado por asignatura, para que igual ustedes tengan tiempo de hacer más actividades y sacar a tiempo sus resúmenes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a ver esta ruleta interactiva, a ver qué tenemos ahorita. ¿Vale? ¿Qué es esto? Vamos a girarla y a ver en qué personaje nos aparece. ¿Vale?
Quiero ir con usted. Ustedes me dicen cuando ya la detenga. Ujú. ¿Ya? Bien. Este también se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver en su casa con calma. No, ya estuvo. Nos aparece el personaje de Vicente Guerrero y nos da una explicación de que él nació en Tixla, Intendencia de México, el 9 de agosto de 1782 y fue conocido como Vicente Guerrero. Fue un político y militar mexicano, militante y uno de los jefes de la insurgencia en la etapa de resistencia. En un periodo de 1816 a 1821 y de la Guerra de la Independencia de México. Vamos a girar nuevamente. Sí. Ustedes me indican cuando ya la detengan. Ya, mis. Ya. Ya. Tenemos ahora a Agustín de Iturbide, donde su nombre completo es Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, conocido como Agustín de Iturbide o Agustín I. Agustín fue un militar, chicos, y político mexicano durante las primeras etapas de la guerra por la independencia de México y militó el ejército realista combatiendo a los insurgentes. Continuamos. Sí. ¿Ya? Ya. Tenemos Morelos. a José María Morelos, muy bien. Su nombre completo, José María Morelos y Pavón, que nació el 30 de septiembre de 1765 en Morelia, llamado Siervo de la Nación y fue un sacerdote militar, insurgente y patriota mexicano que organizó y fue el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia Mexicana. Uno más. Él ya nos había salido, ¿verdad? Sí. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Ay, no lo conozco. Bueno, sí sé quién es, pero no sé su nombre. ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? ¿Domínguez? Muy bien, así es, Josefa Ortiz de Domínguez. Es que el muñeco animado se ve diferente, ¿verdad? Llamada María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez. Ella fue insurgente de la Independencia de México y esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez. Fue una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo. Y Josefa es más conocida como la corregidora, dado que era la esposa del corregidor de Querétaro. Otra vez. A ver, si no nos sale repetido. Nos faltaba él. ¿A quién tenemos aquí? Miguel Hidalgo. Muy bien. San Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Hidalgo dice que fue muy popular entre la feligresía y gracias a esto fue invitado por Ignacio Allende a encabezar el movimiento de la independencia, la conspiración de Querétaro que planeaba la separación de la Nueva España de la madre patria, que fue descubierta y debido a esto arengó a los feligreses en la puerta de la parroquia de Dolores. Ahí Miguel Hidalgo liberó a los presos, y se lanzó a la lucha llevando como insignia un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Este estandarte lo tomó del templo de Atotonilco, muy cerca de la ciudad de San Miguel de Allende, esto es en Guanajuato. Y su consigna o su lema fue: viva la independencia, viva la Virgen de Guadalupe y muera el mal gobierno. Y nos faltan uno más, ¿verdad? Sí. Ya lo habíamos visto ahí, ¿verdad?
Sí. Ya, lo vimos. También nos falta, a ver, ¿quién nos falta? Mm, ese, el rojo. Él, ¿verdad? Sí, ese. Ya lo habíamos visto, Agustín de Ah, Iturbide. sí. Pues, ¿quién nos falta? Ya eran todos. falta el verde. Bueno, Sí. vamos a hacer un verde. ¿Él? Sí. Vicente Guerrero, así es. Sí, nos faltó. Llamado, bueno, su nombre completo, Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Nacido el 9 de agosto de 1782 en Tixla, Independencia de México. Conocido como Vicente Guerrero y fue un político y militar mexicano, militante uno de los jefes de la insurgencia en la etapa de resistencia de la Guerra de Independencia de México. Ayer lo habíamos visto, ¿no? Sí, No, a él ya. el primero. Sí. A Es que él, me espera. es el mismo, Vicente Guerrero. Creo que este se... A ver. Sí, se repite aquí, pero bueno, se los voy a compartir al rato en el grupo para que ustedes puedan interactuar con este video y estarlo viendo con su familia ya. Maestra. Mande. Maestra. Mande. ¿Alguien habló? ¿Cuándo nació Agustín de Iturbide? Agustín de Iturbide, ¿lo queremos ver otra ¿Cuándo vez? nació Agustín de Iturbide? Aquí lo tenemos. No tenemos la fecha, ¿verdad? A ver, permítame un momento. Se me pasó ese dato. Su fecha de Agustín de Iturbide, su fecha de nacimiento es el 27 de septiembre de 1783 y muere el 19 de julio de 1824. Sí, faltó esta fecha. Ya vimos a todos ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces ya pues sí, chicos, pues así es los cambios que ha sufrido vivido nuestro país, México. Por ello es digno de reconocer nuestras culturas, nuestras tradiciones, todos los cambios, todo el proceso que sabemos que en historia, pues en cada etapa se vivieron muchas cosas. Y pues también nosotros, ¿no? Preservar todo lo que ya ha sucedido para que no haya más cambios. Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Seguros? No. Bien, vamos a aprovechar estos 8 minutos que nos quedan y nos vamos a pasar rápidamente ahora a geografía, porque hoy tenemos 3 asignaturas. Pasamos a geografía con el tema de, permítanme, ¿dónde hace calor y dónde hace frío? Es el primer tema. Y tenemos. ¿Dónde hace calor y dónde hace frío? ¿Ya lo copiaron? Maestra. Ya, maestra. Muy bien. Sí, por favor, no. Maestra. Mande. A mí ya me sacó 2 veces. ¿Va a subir el video al grupo?
Sí, el video saben que terminando la clase se sube para precisamente que ustedes con más calma vayan haciendo sus apuntes. El día de hoy sí son varias diapositivas de cada asignatura. Yo les Ya, sugiero que saquen las notas, o sea, lo más importante, porque al Maestra, transcribir todo sí se van a llevar todo el día. Por eso es que nada más deben de sacar ustedes lo más importante de cada tema. Entonces maestra, iniciamos. Mande. ¿y podríamos sacar los apuntes cuando subo el video? Sí, ahorita maestra, a lo mejor puedes ir rescatando lo más importante y ya en el video es para complementar lo que a ti te hizo falta, porque acuérdate que hay actividades que también van a tener que realizar. Entonces, para que no sientan no sientan que es más trabajo. Entonces, iniciamos con este primer tema del primer trimestre correspondiente a la geografía, donde maestra, nos indica dónde hace calor y dónde hace frío. ya sé las respuestas, maestra. ¿Ya sabes las respuestas? Entonces ya no damos el tema o cómo. A ver. ¿Dónde hace calor? En el desierto en México y, si bien recuerdo, era ¿Y a qué se deben entonces? ¿Y a qué se deben ¿dónde estos hace cambios frío? de... En el polo norte y en el polo sur. Muy bien. Sería. ¿Y entonces a qué se deben estos cambios climáticos? El clima. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es diferente? Esto lo vamos a ver a continuación. Por Zonas el nudo del climáticas, mundo. ¿por qué hay diferentes climas? Para comparar los climas, chicos, debemos comparar primero también lo que son las temperaturas y las precipitaciones. Aquí en geografía, chicos, en cada lámina que yo les vaya presentando, vienen algunas preguntas. Estas preguntas quiero que ustedes después las vayan copiando, porque de ahí es un cuestionario que ustedes me van a responder. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo dos preguntas al final. ¿Por qué algunas regiones son más calurosas o frías que otras? ¿Y por qué algunas regiones son más húmedas o secas que otras? Con esas dos preguntas iniciamos el cuestionario. Y entonces tenemos la relación del clima y los rayos del sol. Sabemos que el clima está relacionado con la manera en cómo los rayos del sol caen sobre la Tierra. A su vez, estos rayos del sol no caen de igual modo en todas las regiones del planeta. Y tenemos que los rayos caen directamente cuando caen en la Tierra perpendicularmente. En otras partes del planeta Tierra nunca se reciben rayos directos del Sol. Tenemos al final una pregunta que también la vas a complementar a tu cuestionario, que Con la dice, capa de la ¿qué tierra, maestra. factor del clima crees que resulta más afectado por la manera en que caen los rayos del Sol sobre la Tierra? Ya viste la pregunta de abajo, ¿verdad? Maestra. Muy bien. Le voy a ir cambiando a la diapositiva. Tenemos algo importante en relación a la posición de la Tierra con respecto al Sol. Sabemos, chicos, que hay un eje que pasa por el centro del globo terráqueo y este va situado de norte a sur. Este eje no lo podemos ver, por ello es que se dice que es un eje imaginario y que pasa a través del centro de la Tierra. ¿Alguien sabe cómo se le llama este eje que les estoy hablando? No. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y precisamente aquí dice que a este eje imaginario se le llama el eje de la Tierra. Acuérdate que es imaginario y pasa por el centro. La inclinación de este eje de la Tierra, chicos, es la misma que la del globo terráqueo. Y la dirección de esa inclinación del eje terrestre no varía mientras la Tierra se traslada de su órbita alrededor del Sol. Si se acuerdan que hay un movimiento.
La inclinación de la Tierra hace que los rayos directos del Sol lleguen al norte o al sur del Ecuador. Esta inclinación y la órbita terrestre causan las estaciones del año. ¿Cuántas estaciones del año tenemos? Otoño, primavera, verano e invierno. Así es, esas son las 4 estaciones del año. Y sabemos que en cada estación se percibe una energía térmica del Sol. Hay veces que sientes más, o temporadas que sientes más calor, por ejemplo, más calor en el verano que en el invierno. Hay más humedad incluso. Tenemos que, por ejemplo, los rayos del sol son más directos o menos oblicuos en verano. Los rayos del sol son menos directos y hacen que la energía térmica se extienda sobre un área más, más grande. Entonces, por eso es que tú sientes más frío durante el invierno y pues algunas regiones del mundo tienen las 4 estaciones por año. En estos lugares, pues los rayos del sol nunca son directos. Y pues sin embargo, unos son oblicuos, oblicuos, perdón, en verano que en invierno. Tenemos aquí 2 preguntas también que vas a complementar. ¿Cuántas estaciones del año se perciben en Puerto Rico? Eso me lo vas a investigar. Y cómo la dirección de los rayos solares cambia la temperatura del aire. Aquí ya tenemos que es en verano y en invierno. ¿Vale? Sí van ubicando las preguntas, ¿verdad? Sí. Bien. Aquí tenemos una imagen de las donde representamos las 4 estaciones del año.